Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Qué gusto y qué privilegio estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo, Elim Central. Y como cada 15 días, pues venimos en este precioso programa hablando de la palabra del Señor, uniéndonos en oración por las diferentes necesidades. Al igual que en los demás días donde usted escucha el programa Mi alma tiene sed de Dios, con los diferentes siervos y siervas que comparten en este espacio. Así que mis hermanos, mi nombre es Sergio Argueta, como ya me conocen. Estamos agradecidos con el Señor en este nuevo día y gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre, de estar siempre pendiente y conectado a este hermoso programa que nos bendice tanto, no solo en unirnos en oración por las diferentes necesidades que llegan, sino por aprender más de la palabra del Señor. Y como hemos visto en los programas anteriores, venimos estudiando un tema que es cómo agradar a Dios en el desierto. Y como recordará, pues nos hemos estado moviendo, mejor dicho, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, donde ahí el Señor pone como ejemplo lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, para que nosotros aprendamos y no nos pase lo mismo a quienes nos han alcanzado el final de los tiempos, dice la palabra. Cuando lo trae a este tiempo es porque nosotros estamos tentados a caer en eso, y por lo tanto debemos cuidar nuestro corazón de cómo estamos caminando delante del Señor, porque la intención de este mensaje es que agrademos a Dios en medio de este desierto que es el mundo, donde hay pruebas, donde hay lucha y diferentes circunstancias, pero mantener nuestro corazón limpio, puro, examinándonos y corrigiendo con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos, hermanos, sino tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, que Él vaya mostrando lo que hay en nosotros para evitar caer y quedar postrados, porque al caer quedamos postrados. Y entonces, bendito Dios, que aunque estemos en esa circunstancia, no nos deja ahí el Señor, sino que clamamos para que Él nos saque, nos ayude y podamos seguir adelante, teniendo siempre la oportunidad de agradarle. Entonces, vuelvo a retomar desde el versículo 1 para no perder la secuencia que traíamos, y usted nos sigue, ¿sí? Por favor. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí empieza una palabra que me llama la atención, que dice, no quiero que ignoren. Hermano, no podemos ser ignorantes de los acontecimientos que la palabra de Dios narra a lo largo de la historia, a lo largo de los años anteriores, o los antiguos, como dice también, porque todo eso es una parábola, es un ejemplo para nosotros que nos deja un mensaje del corazón de Dios, de la intención del Señor respecto a su pueblo y lo que del pueblo el Señor espera para que le agrade. Entonces, no se vale la ignorancia en esto, es importante, y por eso le invitamos a que escudriñe la Escritura, tenga dudas, pregunte, acérquese a un discipulado o venga a las reuniones del ministerio familiar o a los grupos donde usted está. Luego dice la palabra, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice el versículo 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso
quedaron tendidos en el desierto. Y ese es el punto, hermanos, la palabra clave, agradar al Señor. Y a mí me impresiona porque dice la mayor parte de ellos, habiendo visto ellos las maravillas del Señor, abrirse el mar rojo, pero todavía luchaban con cosas que traían de Egipto, las cuales dice en el siguiente versículo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, cuando dice que es un ejemplo para nosotros, es porque también en nosotros el Señor ha hecho maravillas, en nosotros el Señor ha hecho cosas poderosas. Para empezar, pues nos sacó de la esclavitud del mundo, que era la esclavitud de la muerte, hacia donde íbamos, y vino Él y pagó, hizo algo maravilloso, luego puso de su naturaleza en nosotros, cosa que ningún hombre se ha dado, sino solo en aquellos que el Señor, pues siempre es el llamado a todos, pero no todos obedecen, ¿verdad? Y no todos se les revela, y nos dio la oportunidad a nosotros, y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces es algo extraordinario que le debemos de poner mucho cuidado y vernos en esos ejemplos que, viendo ellos la mano del Señor poderosamente, se quedaron postrados en el desierto. En dos reuniones anteriores, dos mensajes anteriores, hablamos de no codiciar lo malo, que es los apetitos de la carne. Luego, en el mensaje anterior, hablamos de no ser idólatras, ¿sí? Tomando como ejemplo lo que Aarón levantó en el desierto, que era un becerro de oro, a petición del pueblo que venía caminando con él y Moisés. y dice, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaban a jugar. Y lo tremendo era que ellos decían: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Hasta dónde la contaminación de Egipto puede llevarnos a apartarnos de adorar al Señor. Entonces, de ahí que tomemos ese ejemplo para revisar nuestro corazón. ¿Qué cosas nos distraen de este mundo hoy para apartarnos del Señor? Y bueno, y la tercera, que es el tema que nos compete hoy, es: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron, dice, 23,000. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque habla también de esa actitud del sexo, ¿verdad? Y está hablando del sexo ilícito, ¿verdad? Porque obviamente no podemos decir que el sexo lo inventó el diablo, sino fue Dios mismo, como un regalo para un hombre y una mujer que en pacto se unen en matrimonio. Entonces, pero estos pueblos de alrededor, donde Israel iba a entrar, y también de Egipto, de donde ellos venían, tenían una contaminación muy fuerte en el área sexual, que no solo era lo sexual, sino que al meterse con esos pueblos y al caer en ese pecado de fornicación de esos pueblos, iban a desviar su corazón de seguir al Señor. Entonces, cuando la palabra aquí en Corintios dice ni forniquemos, como varios de ellos lo hicieron, y en un día cayeron 23,000, regresamos un poquito atrás en el tiempo y ver qué fue lo que aconteció. Y aquí es donde Números 25:1 nos dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ese fue el problema. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Es decir, el resultado era ese, el objetivo era ese. ¿Qué medio? La contaminación sexual. Eso fue el medio. Entonces, por eso dice la palabra ni forniquemos, es decir, revisemos nuestros deseos, que no nos lleven, hermano, a contaminar nuestro matrimonio, nuestra familia, a nuestros hijos, de tal manera que dejemos la devoción al Señor, ¿verdad? Y nos apartemos, porque eso sea lo que contamine incluso ese tiempo hermoso que tengamos de devoción al Señor. Entonces, dice, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses,
y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Entonces dice: un hombre de los israelitas vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés. O sea, él ya se había enamorado, por eso dice, porque ya se lo fue a presentar a sus parientes. Dice, y ahí estaba Moisés presente, y a la vista de toda la congregación de los israelitas, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer, por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. El Señor había desatado una plaga, un azote, por así decirlo, que vino y mató a 24,000 personas. Entonces, qué tremendo, hermano, porque eso dice la palabra, que lo tengamos como un ejemplo, que no forniquemos, dice. Hermano, este tiempo es un tiempo de mucha contaminación sexual, no es algo nuevo. Sabemos que eso ya estaba desde los egipcios, y lo dice Levítico 18, las prácticas que ellos hacían, las degeneraciones, las aberraciones que ellos hacían, por lo cual el Señor lo pone hoy como advertencia. ¿Cuál es la diferencia de ese tiempo con el tiempo de hoy? Si eso siempre ha estado. La diferencia es, hermano, lo difuso y que ha sido de tal manera que se ha metido a la intimidad de la casa, que todo eso está al alcance de un celular en un niño, por ejemplo, cosa que no estaba antes, así como está ahora. Entonces, poco a poco eso se fue haciendo cultural en las naciones, y lamentablemente mucho pueblo del Señor se ha involucrado en eso, en corrientes, a través del placer del cuerpo, pero llegando a un fin, que es apartar tu corazón, mi corazón, de la devoción al Señor. Entonces, cuando hace énfasis en esto la palabra, de estas tres cosas que ya llevamos: la codicia, la idolatría, la fornicación, tienen una explicación para el tiempo de hoy. Igual las otras dos que también ahí están, que es la murmuración, ¿verdad? Y tentar al Señor. De esas vamos a hablar en los otros dos programas para ir terminando ya esa serie. Pero en esta que nos compete hoy es una alerta muy grande, hermano, porque esto sí agarra a toda la familia, no solo al matrimonio. Toma a los hijos también, ha tomado las instituciones, de tal manera que las corrientes que hoy vemos, como el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas más nuevas que están surgiendo, va en función de deteriorar a la familia, de deteriorar los principios fundamentales de cómo se forma una familia, un hombre y una mujer, de tal manera, hermano, que eso lamentablemente se ha metido en varias iglesias y no se le ha puesto la atención. Entonces, en Levítico 18:1 dice: el Señor también dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. O sea, como quien dice, no hay otro. Ustedes tienen la identidad mía. Yo soy su Dios. Es decir, ustedes tienen dueño. No se mandan a sí mismos. ¿Quién puede decir el tiempo de mi vida es mío? Nadie, hermano. Todo está en las manos de Dios. Y qué hermoso es reconocer que Él es mi Dios. Entonces, cuando el Señor establece eso, está diciendo: todo lo que de aquí en adelante debe ser parte de tu vida. Y entonces viene el Señor y da una advertencia. Dice 18:3 de Levítico: ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto. Mire de donde lo sacó el Señor, en la cual moraron. Ni harán, ¿sí? Ni harán, dice, porque iban a esa tierra, en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo.
no andarán en los estatutos de ellos. Ya era algo muy cultural arraigado. Cuando habla de estatutos, es como que hoy lo dijéramos en este tiempo, ya está en la Constitución, pues. Ya está en las normas de nuestra religión, que esas son las prácticas que tenemos que hacer. Entonces, no te adaptarás a este mundo. En Romanos nos dice ese mensaje, esa advertencia. Dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, racional, que es vuestro culto racional, dice, agradable a Dios. Y no dice, entreguemos nuestra mente a este mundo, sino la renovemos más bien, que no nos adaptemos a la forma de pensar de este mundo, porque ya tienen estatutos, hermano. Cada vez están fijando leyes que quieran modelar la familia, pero de una manera contaminada y distorsionada, con las artimañas del diablo, que ya las conocemos, que ese es el fin. Entonces, hermano, no podemos descuidarnos en la formación de nuestros hijos. No podemos descuidarnos en afirmarle la identidad a nuestros jóvenes y de encaminarlos en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque somos otra etnia, hermano. Por fuera somos iguales todos, pero por dentro hay un cambio. Está el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos hizo otra etnia. Nuestra cultura ya no es la que traemos de este mundo, sino la del reino de Dios, que nos apartó para Él. Entonces tenemos otros estatutos nosotros que combaten, dice la palabra, contra las formas de pensar del mundo, sus decretos, sus estatutos, que vienen modelando. Pero nuestros hijos no están aislados, hermanos. Ellos estudian, ellos se involucran también con jóvenes y señoritas de este mundo, pero que tienen otra manera de pensar. Entonces, si nuestros hijos no están firmes, si lo que ven en tu casa son padres que se están divorciando, ven una religiosidad y una falsedad a la hora de buscar a Dios, entonces eso los va a confundir en su identidad y el enemigo los va a atrapar. Y entonces ahí vienen las sorpresas, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Hermano, cuando eso sucede, estamos postrados en el desierto y no estamos agradando a Dios. Y es más, no estaremos alcanzando las promesas de Dios. Viene el cumplimiento del supremo llamamiento, que es nuestra redención, que es este cuerpo, y todo va a ser transformado en un cuerpo glorioso, dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de alcanzar ese llamamiento tan precioso que no es para todos, teniendo nosotros las evidencias y el testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Entonces, cuando dice que nos tenemos que guardar de no hacerlo de estos pueblos, hermano, cuando uno lee ese capítulo 18, se sorprende uno. Y cuando ve el mundo actual, dice, pues esto es igualito. Porque dice, cuando dice la palabra, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Estoy leyendo 18. Dice, la desnudez de tu hermana, no la descubrirás. La desnudez de tu hija, o de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta. Aquí lo ponen suave. Eso le llaman en lingüística un eufemismo. El eufemismo es dar una explicación más suave a una verdad que dice las cosas tan crudas como son. Lo explico. Si dice, no descubrirás la desnudez de tu hermana, está diciendo, en la verdad cruda, no tengas relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu madre. No tengas relaciones sexuales con tu nieta. No tengas relaciones sexuales con tu nuera. Solo estoy leyendo literalmente lo que dice Levítico 18. Entonces los escritores, cuando tradujeron esto en nuestro idioma español, lo pusieron más suave. A eso le llaman eufemismo. No decir la verdad cruda tal como es y como lo dice el texto original de la palabra. Ellos pusieron, no descubrirá la desnudez. Cuando usted ve esa palabra, hermano, en la Biblia, está diciendo, no tenga relaciones sexuales con. Entonces,
Eso es algo muy fuerte, hermano, yo lo sé, muy tremendo. Pero dice dice, no tomarás mujer junto con su hermana para que sea la rival suya, descubriendo su desnudez mientras ésta viva. Lo mismo dice, no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Sigue hablando de relaciones. Y dice, no tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, tampoco ni el hombre ni la mujer. Y también habla del hombre, que no se acostará con otro hombre como se acuesta con una mujer. Tal vez es un poquito fuerte esto, hermano, pero como dice la palabra, que lo puso como ejemplo para nosotros, y eso fue lo que hizo Israel, trayéndolo a este mundo, a este tiempo, como decía hace un rato, es, hermano, venir y ver de que lo mismo está pasando hoy a quienes nos han alcanzado al final de los tiempos, dice. Y vea esta palabra, porque esta tierra se ha corrompido, dice. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Ya ni la tierra los quiere. Está clamando la tierra por un juicio contra esta tierra. Y se recuerda cuando en Apocalipsis el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Entonces, ¿qué hace vomitar al Señor? A algo. Es un rechazo, un vómito es un rechazo, que el cuerpo no lo acepta. Entonces, no habla de la tierra, está hablando de su iglesia, cuando esa contaminación ya entró en su iglesia. Y no solo estoy hablando del aspecto sexual, en la Odisea le mencionan muchas cosas. Le habla de lo material, le habla de su orgullo, de que no necesitas nada, pero eres pobre. En fin, le dice varias cosas. Todo eso, al verlo el Señor en su iglesia, lo hace vomitar. Entonces, pero Dios no lo deja ir. A uno le dice, cambia, reflexiona, ven a mí y compra sin dinero, el colirio, ropas, en fin, le dice varias cosas para restaurarse. Entonces, cuando uno mira que en la palabra está esa advertencia de que no forniquemos, hermano, está hablando del pecado sexual en todas sus expresiones, para que nosotros no nos contaminemos y tampoco contaminemos al pueblo del Señor, que sería nuestra familia, los que están más cercanos a nosotros. Lamentablemente, ese fue el error de Salomón. Salomón vino y hizo ampliamente el pecado, y tan abierto ante el pueblo, hermano, que dice que se metió con 1000 mujeres. Y dice que además de la hija de Faraón, eso está en Primera Reyes 11:1, amó a muchas mujeres extranjeras moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que ellos vinieron y dijeron, bueno, hagamos lo mismo, ¿verdad? Entonces Salomón vino y amó a muchas mujeres. No había mujeres en el pueblo de Israel para hacer eso. Pero no cabe duda que vino la contaminación de la puerta que se abrió en David, porque él cayó también en pecado sexual. Y eso pues nos es un llamado para que revisemos nuestro corazón. Precisamente de eso, hermano, ver qué contaminaciones sexuales hay en la familia que se vienen repitiendo, porque eso fue lo que destruyó a Salomón, lo exacerbado que fue el pecado sexual, que le dividió el reino. Y cuando uno mira, hermano, a veces ejemplos de la vida real de una pareja que inició su relación, su matrimonio, solo con unión de hecho, porque la muchacha quedó embarazada y venían haciendo cosas ilícitas. Después se casaron, obviamente, pero si no sanaron eso, si no buscaron ministrarse eso, hermano, la puerta quedó abierta.
Y la sorpresa que también su hijo hace lo mismo, y eso que ya está en la iglesia, donde se supone que recibe una instrucción, recibe la administración del Espíritu para restaurar y sanar de muchas áreas, pero a veces no se hace, ¿verdad? Entonces no se cierra esa puerta, no se rompe, en la cual se inició en una base de pecado. Entonces viene el hijo, embaraza a otra chica, y ese patrón se repite y lo hace el nieto, porque es un pecado sexual, que hacer algo fuera de pacto o de matrimonio, por poner un ejemplo. Entre eso hay muchas cosas más, por supuesto, pero saco a luz eso, hermano, porque lo que queremos es agradar al Señor, no venir y desviar nuestro corazón de la devoción a Cristo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Salomón? Dice: de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón, dice, se apegó a ellas con amor. Ahí lo pusieron suave todavía, pero en realidad se apegó a ella por relaciones sexuales. Porque eso no es amor, hermano. Tener mis mujeres, eso es un apetito desenfrenado de la carne. Entonces realmente este varón comprometió a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque iban a ser una generación de un linaje de reyes. Pero ahí ya no disfrutaron de la abundancia, de la visitación de Dios como él la tuvo, de tantas cosas que él había recibido. Entonces uno precisamente, tanto varón como mujer, debemos de guardar nuestro corazón de toda contaminación. Entonces vimos entonces que eso es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo que quedó para nosotros, como dice la palabra, a quienes nos ha alumbrado Cristo. Y lo dice Romanos 13:13, ¿verdad? Que andemos decentemente como de día. Dice, ¿por qué lo dirá, hermano? Y fíjese que ahí viene otra parte que es importante comentar, porque dice el versículo 13 de Romanos 13, el amor, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Estoy leyendo el 10, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Bien, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Eso es una carta de hace 2000 años, hermano. Y ya hablaban de que estaba más cerca que cuando creímos. ¿Cómo estaremos ahora en ese tiempo que ya es final? La noche está muy avanzada, dice, y el día está cerca. ¿Qué día? El día de la manifestación de Jesucristo. Entonces, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Porque, mi hermano, el que hace este pecado, hablando de la fornicación, está dormido y está en la noche, teniendo la luz de Cristo adentro, pero anda en las tinieblas, en la noche oscura, que ya está avanzada, dice. Vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, dice, como de día. Porque a la luz del día, hermano, no se hacen las cosas ilícitas. Aunque ahora sí, ¿verdad? Entendemos cómo está este mundo, ¿verdad? Pero lo normal es que sea en lo oculto, en lo vergonzoso, donde queremos hacer las cosas. Dice, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen, porque ahí está el asunto, hermano, en la mente, en proveer para las lujurias de la carne. Y ahí es el tema, hermano. Porque estas advertencias, cuando uno mira las cartas del apóstol Pablo, en todas siempre habla de inmoralidad sexual, porque eran cartas dirigidas a congregaciones que estaban entre pueblos gentiles. Eran gentiles los que se habían convertido al Señor, y esas eran las prácticas
que se traían, como las traía el pueblo de Israel de Egipto. Las vieron ellos de cerca, pero fueron contaminados. Entonces nosotros que no teníamos esa ley en nuestro corazón, sino cuando venimos a Cristo, combate contra la ley del pecado, de las costumbres que traíamos. Cada uno examínese qué contaminación trae, hermano, qué contaminación está llevando a su matrimonio. Por eso dice Hebreos 13:4, en honroso dice, sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuando dice el lecho sin mancilla, también es un eufemismo, lo pusieron suave. Está hablando que de las relaciones sexuales sean sin mancilla, es decir, sin contaminación. ¿Qué ves tú en altas horas de la noche? No digamos en la tele, hermano, en el celular. ¿Qué estás llevando al hecho? A tu acto íntimo en tu casa. ¿Qué ven tus hijos, hermano, que están llevando a la intimidad de su vida? Sí. Entonces, no cabe duda que está la advertencia que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos. Dice que andemos decentemente como de día. Y es tremendo porque habla de que la noche está avanzada y está más cerca que el día. Entonces, es como que está muy relacionado la lujuria de la carne con como un freno para no estar listos para la venida del Señor, para la manifestación. Porque la venida del Señor es la segunda venida, pero la manifestación de Cristo va a ser antes. Esa va a ser a su iglesia, en la parucía secreta, hermano, para no pasar la tribulación. Entonces, el Señor está haciendo esta advertencia acá, de que andemos como de día. Y luego dice, ¿por qué el Señor quiere esto, hermano? Porque nosotros somos una simiente de Dios, que el enemigo ha querido desviar, trastocar. Por eso tanto ataque, hermanos, con corriente de este tiempo a la identidad de los jóvenes, de las familias, sobre el lesbianismo, sobre homosexualismo. Yo tuve la oportunidad de estar en México en el 2012 en un curso en una empresa que trabajé antes, y el tiempo en el que fui fue en la segunda semana de febrero, y cabal en esa fecha se celebraba el Día del Cariño, ¿verdad? Es lo que se celebra en el mundo. Y mi sorpresa, hermanos, el hotel donde yo estaba en la zona rosa, en una de las zonas caras de ahí de México, porque ahí pues nos habían reservado. Cuando yo salí a buscar de cenar en los restaurantes alrededor, era el 14 de febrero, y mi sorpresa, hermano, fue ver parejas de hombres ya grandes de edad, avanzados de edad, con jovencitos, besándose y tomándose de la mano, dándose regalos, corazones y todo por el Día del Cariño. Y mujeres igual, andaban ahí, hermano. Era raro ver una pareja normal, hombre-mujer, en una mesa tomada de la mano. Estaban más románticos los otros que las pocas parejas que se miraban. Como el amor que el mundo le llama amor sin fronteras, ¿verdad? Está ganando más terreno entre los hombres y mujeres del mismo sexo que en los heterosexuales, porque estamos descuidando, hermano, el temor de Dios en nuestros corazones, la honra que tenemos que tener uno del otro, el respeto, la admiración, el cuidado que Dios pone, hermano, para tener una buena relación y buena armonía, y de esa manera poder agradar al Señor. Dice, por eso dice en el caso del matrimonio, en 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, dice, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Otra vez sale a luz, hermano, como que es un freno
como que fuera un obstáculo o una estrategia del diablo para que no alcancemos la santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues apartarse para Dios y mantenerse puro de toda esa contaminación. Guarda tus ojos, tus pensamientos, porque así dijo el Señor Jesús en Mateo. Dice, del corazón provienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etc. Entonces, pues por eso nos llamó el Señor, hermano, para restaurarnos, para que alcancemos las promesas y podamos depender de Él, hermano. No ser en nuestra propia autosuficiencia, nosotros los que estemos queriendo alcanzar las cosas del Señor. Dice, cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, es decir, cómo honrar a su esposa en santificación y honor, dice. Entonces vamos concluyendo, hermano. No abramos puertas, porque dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día lo sorprenda como ladrón. ¿Qué día? Volvemos a hablar del mismo día, de la manifestación del Hijo de Dios a su iglesia. Entonces, no estáis en tinieblas. Quiere decir, no andas de noche. No andas en los apetitos de la carne. Es un llamado para ti, para mí, hermano. Porque yo no puedo decir, yo no, hermano. Yo sé que en mí está un potencial, como en ti, del hombre viejo. Hagámoslo morir. Ese es el llamado del Señor. Hagámoslo morir. Y dice Gálatas 5:1 para terminar. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Hermano, el Señor hizo la obra. Quiere que nosotros cumplamos así como Él cumplió. Tenemos que morir a el deseo de la carne para agradar a Dios. Y cierro con 1 Corintios, que fue donde empezamos, 10, y nos habíamos quedado, que dice, sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso se quedaron tendidos en el desierto. No nos quedemos lejos de ese día glorioso que viene, hermano. Oremos que seamos tenidos por dignos de escapar. Veamos ¿quién es digno? Nadie, hermano, pero oremos para ser tenidos por dignos. Dice, estas cosas, dice el versículo 11, otra vez les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el final de los siglos. Ese es el tiempo, hermano, en el que estamos, el final de los siglos. Oramos al Señor pidiéndole su auxilio, su ayuda. Después de entender esto, hermano, que somos débiles como hombres, como mujeres en esta área. Por eso no hay valiente, hermano. Aquí el llamado es huir de la fornicación y no proveamos para los deseos de la carne. Porque la carne no se convierte, hermano, no es evangélica, no es cristiana. Esa hay que hacerla morir. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, nos reconocemos, Señor, débiles, impotentes, pero dependientes de ti, Señor. Eso queremos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude con el poder de la resurrección que te levantó a ti y que habita en nosotros, a vencer todo deseo de la carne, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Padre, para poderte entregar voluntariamente en un reconocimiento verdadero y genuino, Señor, de que somos necesitados en esas áreas y que donde somos débiles, Señor, tú te hagas fuerte, porque ahí tú te perfeccionas en nosotros, de tal manera que la verdad de Cristo la podamos dar a conocer, Señor, solventes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, para la gloria de tu nombre, y podamos dar fruto, Señor, fruto del cual otros puedan ver que la obra de Cristo sí puede ser plena en un hombre, en una mujer. Gracias te damos, Señor, porque tú has provisto todo, Señor, para que seamos salvos
y para que seamos, Señor, perfeccionados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a esa obra. Nos entregamos a la obra de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, pasamos ahora a orar por las diferentes necesidades que nos han hecho llegar a la radio. Pues empezamos siempre por las necesidades de salud. Dice Mara Herrera que pide oración por sanidad por su mucho dolor en el nervio ciático. Enriqueta Ruano ha tenido presión alta y mareos. Mildred, por la salud de su mamá, necesita a que le detecten lo que está afectando y le den el tratamiento adecuado. Derek, dice sanidad de su corazón, tiene 4 años y sus padres no acceden a realizarle una operación. Katy López, oración por salud de sus riñones. Edgar, oración por su salud, en 2 semanas lo van a operar. Mercy Chicas, por sus rodillas. Ori Rodas, sanidad de su dedo, tiene una úlcera. Randy Calderón, por su salud, pronta recuperación, tuvo un accidente en moto y perdió la memoria, dice. Celeste Montserrat, oración por sanidad de su pie, padece de pie de bailarina y la van a operar. Germán Rodas, oración por su salud, estuvo hospitalizado, es diabético. Lucity Paz, oración por su salud, se encuentra internada, la van a operar de la vesícula y el páncreas. Nancy Cruz García también pide por su salud, igual que Débora. Noemí Josefa Lemus tiene trombosis en su corazón. Mauricio Lol, por su pronta recuperación, tuvo un accidente y lo operaron de la nariz. José Alfredo pide por su salud, igual que Marcos, igual que Silvia y Ulisa. También Olga Morataya, sanidad de su mano, es diabética. Karen Gómez, operación del apéndice. Rosita Castillo, salud en su estómago. Elizabeth Ramos, por su salud. Luis Alexis, en su intestino grueso, por su pronta recuperación. Juan Ángel López tiene cirrosis. Luis Enrique de Mazariegos, su páncreas tiene una masa. Bernardo Ishkotoyak, por la sanidad de sus pulmones. Piedad Bach, le falta oxígeno en su cerebro. Bernabé Pérez, recuperación de su tobillo. Carlos Haroldo, en sus riñones tiene cálculos. Beatriz Tojín, por su salud. Esterlina, por su salud y la de su hija, que se encuentra embarazada. Rosa Elvira, por su salud. Juana Telón, por su salud. Víctor Manuel Vázquez, por pronta recuperación, lo van a operar. René Escobar tiene cáncer. Eva Leticia, no saben qué enfermedad tiene. Delia Ramírez, por sanidad, igual que Consuelo, Jonathan, Nancy, Johnny, Isaí, Madeline, Noemí García, Carolina Valenzuela, María del Carmen, por su salud la mordió un perro, dice. Rosario, por su salud. María Teresa, por la salud de sus hijos. Teresa, por su salud diabética y se ha descompensado. Norma Araceli, por su salud. Nancy Marisol, su pronta recuperación, fue operada. Patricia Velázquez, por su salud. Virgida, oración por sanidad, se encuentra postrada en cama. Daniela Robles, por su salud, tiene 2 años y tiene una fuerte alergia en su nariz. Y Sandra Bol, por sanidad. Padre, venimos delante de ti, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien pagó en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, Señor. Como dice tu palabra, Señor, por tu llaga fuimos curados. Hoy venimos pidiéndote por cada una de estas necesidades, Señor, que tú las conoces por nombre, Señor. Antes que fueran escritas, tú ya las conocías, Señor.
Por eso hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote misericordia, pidiendo tu gracia, tu favor, a favor de estos hermanos y hermanas, Señor, que están pasando por estas situaciones difíciles y complicadas de salud. Señor, que tú te glorifiques, que te manifiestes. Reprendemos toda enfermedad del diablo, Señor, que quiera tener atrapados, Señor, a nuestros hermanos en su fe, en su confianza en ti, sabiendo, Señor, que no solo el cuerpo está siendo tratado, sino también sus almas. Señor, que su fe no decaiga, sino se fortalezcan en ti, Señor. Sabemos que la prueba no es fácil, pero no están solos, tú estás con ellos. Te pedimos, Señor, que no solo hables a ellos, sino a sus familias. Padre, en el nombre de Jesús ponemos, Señor, sus vidas, sus cuerpos, para que tú obres sobrenaturalmente en ellos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que proveas también en lo económico para exámenes, para medicinas, para consultas, para intervenciones médicas. Señor, glorifícate, Padre amado, y ellos puedan, Señor, ver que tú estás con ellos, Padre. Fortalécelos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. También hay un grupo de hermanos que pide por provisión, por trabajo, como hermano Edgar Zuruy y Pablo Zuruy. Piden por trabajo, para poder alquilar un cuarto. Jaime dice también que le puedan pagar. Mercy Chicas por provisión económica. Cristian Medrano por su negocio. También Cristojín por problemas económicos. Kelvin, Rosa Elvira, Juana, Cristian, Flor de María, Sandra Bol. Padre, ponemos estas necesidades, Señor, económicas que tienen mis hermanos. Ayúdales, Padre. Provéeles, Señor. Que vean tu mano poderosamente, Señor amado. Tú les ayudes a ver, Señor, que tú estás con ellos, Padre. Provéeles a sus necesidades, Señor. Tú no eres escaso, Señor, si no quieres no solo proveerles, sino quieres, Señor, darles un trabajo, Señor. Que ellos puedan desarrollar esos dones que tú has puesto en ellos. Encuentren un lugar donde poderse desarrollar y dar de su talento, Señor, de la vocación que tú les has dado para la provisión de su hogar, Señor. Y ellos glorifiquen tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. También por salvación y por liberación, restauración, pide Abner. Pide por liberación, está con problemas de violencia y de vicios. María por salvación. Ana María también. Randy por salvación y liberación. Ingrid por problemas de violencia, se encuentra secuestrada en México, dice. Cori Tecún, oración por liberación espiritual y problemas de violencia. Carmen Pérez también, igual que Julio, Lilian, Stuart, Edgar por salvación. César Meléndez, Beatriz, Kelvin, José Marlene, Andrés Fernando, Juana Telón, Víctor Manuel, Eva Leticia, Cristian Alexander, Delia, Jonathan, Ana, Ronnie, Harvin, Vigida, Damaris, Nicolás Sutup. Padre, venimos, Señor, clamándote por estas vidas, Señor, que no te conocen, Señor, que tú te reveles a sus vidas, Señor, porque nadie puede venir a ti si tú no le abres los ojos, si tú no te muestras, Señor, y revelas, Padre, que te necesitan, que tú eres el Hijo de Dios, Señor, que venía a salvarnos de nuestros pecados. Muchos de ellos están atrapados en vicios, en medio de potestades espirituales que los tienen esclavizados. Desde ya reprendemos obras de las tinieblas sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por esta persona Ingrid que está secuestrada en México, Señor, clamamos por ella, Señor. Padre,
confunde los planes del diablo y ella pueda ser soltada y liberada, y pueda regresar aquí al país, Señor, sana y salva. Padre, líbrala de toda espíritu de muerte y de destrucción usando a estas personas en contra de ella. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Obra tu liberación en ella, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del diablo en contra de ella, Padre. Y fortalece a su familia en medio de esa angustia, Señor, que tienen por ella, Padre, en el nombre de Jesús. También por restauración pide Yuleisi para sus sobrinos, Eli, su familia, Abner, por restauración matrimonial, Edgar Zuruy también, personal y espiritual, Pablo Zuruy, Ana María también, Pablo, Nicolás Sutuk, Stephanie, Madi Benita, Elmer, Sofía, Mauricio, José Alfredo, Pascual, Medrano, Silvia, Luis Alexis, Varela, Juan Ángel, Cori Tecún, Carmen, Julio, Lilian Stuart, César, Beatriz, piden por restauración personal, Kelvin Josué, Edgar González, para que pueda conseguir un abogado de migración, Estuardo y Michelle, Abraham, Juana Telón, Delia Ramírez, Jonathan Godínez, Dionisaí, Flor de María, Ronnie González, Harvin, María Herrarte, familia Morales, por su restauración matrimonial. Su esposo se fue a los Estados Unidos, dice, que pueda tramitar su visa. Y oración por restauración matrimonial de sus hijos Ana Valesca, Pablo, Natalia y Andrea. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, conoce la necesidad que tienen estas familias, Padre, de ser restaurados en sus matrimonios, en sus relaciones entre familia, con hijos, en su relación contigo. Y aquellos que se convirtieron a ti, Señor, Padre, sosténlos, fortalécelos, ayúdalos, Señor, en medio de las pruebas que estén pasando. Padre, los que tengan problemas migratorios, ayúdalos también, Señor. Hay varios compatriotas, Señor, que están teniendo problemas. Padre, ayúdalos, socórrelos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia por sus vidas, Señor. Que ellos puedan ver y comprobar tu provisión natural, sobrenatural y material, Señor, en ellos. Tu manifestación espiritual que los está sosteniendo, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.